Hola, bienvenidos al curso Aprendiendo a orar con los salmos, pero con la liturgia de las horas. Hoy tendremos la catequesis número 16 y hablaremos sobre el Salmo 50. El Salmo 50 es conocido como el miserere. Es una palabra latina que significa misericordia. Entonces, es un salmo penitencial, donde el hombre reconoce su pecado, y pide la misericordia divina. Esta catequesis corresponde al primer salmo de laudes del día viernes de la primera semana del Salterio. Ahora, debo indicarles que este salmo lo vamos a repetir a lo largo de las 4 semanas del Salterio. Por lo tanto, este es un salmo penitencial muy importante que el Salterio nos lo presenta. ¿Y por qué se da este caso? Porque nos encontramos el viernes, y el viernes para la Iglesia es un día de penitencia y reconciliación. Y el viernes también nos prepara a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para el gran día que es el día domingo. Asimismo, también quiero indicarles que estamos ya casi finalizando el tiempo ordinario. Estamos con el tomo 4 de la liturgia de las horas. Entonces pronto vamos a cambiar de tiempo porque estamos en este tiempo ordinario y vamos a pasar al tiempo de Adviento y luego al tiempo de Navidad. Por lo tanto, vamos a cambiar de tomo de liturgia de las horas. Por eso, en ese sentido, también voy a hacer una catequesis para explicar cómo se hace ese cambio, en qué me baso yo para hacer ese cambio. Por eso es muy interesante y muy hermoso poder rezar con la liturgia de las horas. Te recordamos que estos videos son parte de un conjunto de catequesis para aprender a orar con la liturgia de las horas. Y si es la primera vez que ves este video, te invitamos a ver la lista completa que te dejamos en la descripción y seguir el orden de las catequesis para aprender a orar con la liturgia de las horas. El miserere o Salmo 50 es una de las oraciones más célebres del Salterio, como decíamos, es que más se repite a lo largo del año litúrgico. Entonces, y esto se da, decíamos también, porque Dios quiere que el hombre orante, en este caso nosotros, que estamos en este camino, en este proceso de aprender a orar con los salmos, reconozcamos que nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Por eso el salmo va a hacer alusión ¿qué? Al pecado, al perdón, pero juntamente con ella nos va a hablar, es verdad, por un lado, de la culpa también, pero del otro lado nos va a mostrar que la gracia actuante de Dios. Por eso dice en el verso 7 del Salmo, dice, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Entonces, estamos ya al final de la semana laboral, y el viernes es antesala de lo que es el sábado para el pueblo judío. Y es el preludio para nosotros los cristianos, para el gran día, para el día domingo. ¿Por qué decimos esto? Porque con las primeras vísperas del día sábado, por la tarde, para nosotros ya empieza el gran día, el día domingo. Por eso con justa razón decimos que el Salmo 50 nos prepara nuestro corazón para ir al encuentro del Señor. Por eso no podemos ir, ¿verdad?, con las manos sucias, con las manos manchadas, sino con un corazón limpio y sincero, y agradecido, como dice el verso 19. Dice, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Entonces, hechas estas primeras aproximaciones sobre el Salmo, es importante también mencionar que el contexto del Salmo 50 es el pecado del rey David. Y cómo el profeta Natán denuncia este hecho, por el adulterio que va a cometer el rey David. Y no solo eso, sino también por el asesinato del esposo de Betsabé, Urías. Entonces es terrible, Entonces son dos pecados terribles que va a cometer que va a cometer el rey David. Por eso esta introducción del Salmo, o la introducción al Salmo 50, en los versos 1 o 2, dice lo siguiente, dice, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haber pecado con Betsabé. Y esta primera afirmación lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, que vamos a leer, y también vamos a encontrar en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Entonces, hecha esta introducción, vamos a iniciar la catequesis de hoy.
Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra de mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Bien, acabamos de escuchar el Salmo 50. Es un salmo precioso, como han podido escuchar. Un salmo que a primera vista se explica por sí sola. Entonces, esto es importante porque el salmista, y junto con ella también la iglesia, nos quiere llevar, ¿no?, de la mano de este salmo, ¿no?, al gran encuentro con el Señor en este día de oración. Por eso, como el Salmo 50 decíamos que vamos a rezar a lo largo de las 4 semanas del Salterio y todos los viernes del año litúrgico, no lo vamos a explicar hoy en toda su extensión. Haremos una mirada general al Salmo, porque en la segunda temporada, la tercera y la cuarta que nos esperan todavía, o sea, tenemos un proceso largo, seguramente Dios nos acompañará a lo largo de este proceso. Iremos explicando otras partes del Salmo. Hoy haremos una visión general del Salmo, es verdad, viendo todos los versos, para que nos ayude a entender qué quiere decirnos nosotros, o qué quiere decir a nosotros Dios, qué es lo que quiere hablar a nuestro corazón, porque el Salmo habla de eso. El Salmo habla del corazón del hombre, cómo es este corazón del hombre. Entonces, ¿verdad? Dice el Salterio que es la confesión del pecador arrepentido. El título del Salmo lo dice así. Salmo 50, confesión del pecador arrepentido. Ese es el título que expresa el Salterio. Entonces el mensaje es claro. Tú y yo necesitamos que reconocer nuestros pecados y confesarlos. Por eso con este Salmo Dios nos invita a que nos confrontemos con nosotros mismos. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Siempre hemos dicho a lo largo de las catequesis que cada salmo nos habla a nosotros. El salmo no es para que la leamos, la recitemos de una forma bien autónoma, ¿no? No, el salmo es para que nos confrontemos con nosotros mismos. Y el Salmo 50 tiene esta peculiaridad,
aún todavía más explícita. ¿Por qué? Porque está hablando a nuestro corazón, para que hagamos un examen de conciencia. Hemos dicho que el viernes es día de penitencia y reconciliación, por lo tanto necesitamos hacer un examen de conciencia, y eso es lo que haremos ahora con esta catequesis. Por eso vamos a hacer una cosa, queridos hermanos. David somos tú y yo. El Salmo habla, ¿no?, y está referido al rey David. Es verdad que el Salmo 50 fue redactada después del exilio por el pueblo de Israel, pero la tradición, el Salmo lo coloca en palabras del rey David, ¿no? Por eso es importante eso para nosotros. Por eso, para entender el Salmo ahora, espero que cada uno pueda agarrar la Biblia y seguir, porque vamos a desgajar verso, frase por frase, para que podamos entender brevemente en esta primera catequesis sobre el Salmo 50. Por eso, David somos cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, al hablar de David, nos vamos a poner en su lugar. Entonces, tal vez alguno podrá decir, pero entonces yo no soy un adúltero, yo no soy un asesino. Es verdad, hermano, tienes toda la razón. Pero debe decirte una cosa, unas palabras que dijo Jesús. Quien mire a una mujer, dice, deseándola, ha cometido adulterio en su corazón. Y no solo eso, mire lo que dice, quien llame a su hermano imbécil es un asesino. Por lo tanto, el Salmo nos pone y nos califica y nos dice que esas personas somos nosotros. Por lo tanto, nadie quiera decir, yo soy un inocente. Nadie quiera decir, yo no tengo pecado, yo no hago nada, yo no hago daño a mi hermano, yo vivo mi vida, ¿no? Muchos viven su vida de esa manera, ¿no? Entonces han entrado en el concepto del buenismo. ¿Sí? Y el concepto del buenismo no tiene nada que ver con esta palabra. En el mundo hay mucha gente buena en el mundo. Para ser gente buena, hermanos, no necesitamos la religión. Para ser gente buena no necesitamos de Dios. Por eso Dios ha elegido a un pueblo. ¿Sí? Por eso Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. ¿Sí? No solamente para ser buenos, ¿no? Esa es una parte. No, para ser santos. Dice, sed santos porque yo, su Dios, soy santo. Dios nos llama a la santidad, queridos hermanos. Y la santidad es el camino para llegar al cielo. Y a ese lugar es lo que Dios nos quiere llamar. Entonces, quitemos, ¿verdad?, esa venda que tenemos, ¿no? No, tengo que ser bueno, no tengo que hacer daño a nadie. Es verdad, no tenemos que hacer daño a nadie. Es verdad. Pero no solamente es eso, ¿verdad? Porque en el fondo está inscrito, en el fondo también de nuestro corazón, el pecado. Llevamos el pecado en el fondo. Y eso lo observamos todos los días, ¿no? Con nuestra imposibilidad que tenemos de amar, por un lado, a Dios, hacemos el intento, y amar a nuestro prójimo. Cumplir este Shema es muy complicado. Por eso el Salmo 50 viene a denunciarnos esa realidad. Ahora, David es un hombre afortunado, eso es lo que podemos decir, porque de todos sus hermanos, Dios elige solamente a él. Y va a decir Dios de él una palabra muy hermosa. Dice, he encontrado un hombre según mi corazón. Y esto lo encontramos, esta cita, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 21 al 22. Dice lo siguiente. Luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. Qué cosa más linda que dice Dios, queridos hermanos. Esta cita también está haciendo referencia a la elección de David, que lo vamos a encontrar en 1 de Samuel, capítulo 13, verso 14. Ese hombre, hermanos, somos cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido elegidos por Dios. A través de nuestro bautismo siempre lo decimos, hemos sido constituidos en sacerdotes, profetas y reyes. Sí. Por lo tanto, esa persona somos nosotros. Somos afortunados de que Dios se haya fijado en nuestra debilidad. Qué cosa más linda que Dios diga, ¿verdad? He encontrado en, no sé, pongo nombres, en Marcela, en David, no sé, en Joaquín, en Ismael, en José, en Esteban, en Janet, en Lucía, en Alexia,
en Raquel, en Nazaret. Pongo nombres las que ustedes tengan, hermanos. Dice, he encontrado en esta persona un hombre según mi corazón. Y es que Dios efectivamente nos ama tantísimo, ¿verdad?, que dice así de nosotros. Esa es la mirada que Dios tiene, y esa es la mirada que Dios tiene también de David. Por eso sintámonos, ¿verdad?, afortunados, hermanos, de que Dios nos haya elegido para estar con Él, para que hacernos guiar por Él, por este camino de la santificación. Pero este hombre que es del agrado de Dios, este rey David, va a cometer no un pecado, sino dos. ¿Sí? Qué terrible es esto, hermanos. Por eso vamos a leer ahora lo que nos dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliaim, mujer de Urías elitita. David envió gente a que la trajese. Llegó donde David, y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas. Y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David, estoy encinta. Nada, vamos a leer estos primeros 5 versículos, queridos hermanos, porque nos dice todo lo que necesitamos escuchar para poder entender el Salmo 50. Entonces David piensa que nadie ha visto su pecado. Además es el rey, tiene el poder de ocultar, ¿verdad?, sus malos actos, así como todos los gobernantes en el mundo de ahí y de hoy, ¿no?, que gracias a su poder ocultan, ¿no?, lo malo que hacen a la vista del pueblo. Y lo terrible es que también nosotros como hombres pecadores ocultamos también nuestros pecados, porque nadie quiere decir su pecado, ¿no? Cuando alguien roba, no va a andar diciendo, trompeteando al mundo, he robado. ¿Sí? Cuando alguien adultera, ¿verdad?, cuando alguien engaña a su mujer, entonces imagínense, no anda trompeteando diciendo al mundo, he engañado a mi mujer. ¿Sí? Cuando alguien abandona a sus hijos, dice no. Cuando alguien comete, no sé, cuando alguien, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el pecado de la violencia. Tal vez ese hombre en la casa es un hombre, pues, pura virtud. Pero cuando sale a la calle, cuando está fuera del entorno familiar, es un hombre violento. O una mujer también violenta. Entonces, esas cosas las ocultamos bien, ¿verdad? Nuestro egoísmo, ¿acaso los mostramos a todos, queridos hermanos? No, ¿verdad? Lo ocultamos, vivimos como en una fachada. Entonces, el rey David es ese hombre, ¿no? Entonces, piensa que tiene el poder. Y como tiene el poder, puede ocultar las cosas, ¿no? Pero, por supuesto, al Señor nadie le puede ocultar las cosas. A Dios no puede ocultarle a nadie, ni lo podemos engañar, queridos hermanos, porque Él conoce cada corazón. Por eso vamos a leer 1 Samuel 16:7, que dice incluso del mismo rey David cuando él hace la elección. ¿Qué es lo que mira a Dios? Pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Qué cosa tan hermosa que nos dice el Señor. Claro, Samuel estaba pensando elegir a los demás hijos de Jesé. Claro, eran altos, robustos, ¿no?, con todas las cualidades para ser un rey, supuestamente como el hombre lo piensa. Y cuando Samuel dice, ¿será este señor? No, este no es. ¿Sí? Este no es, ¿verdad? Por eso dice, yo miro el corazón. ¿Sí? Pero dice Yahvé, mira el corazón. Entonces, a Dios no se le escapa, ¿verdad?, lo que nosotros llevamos. Si Yahvé mira el corazón, nada escapa a su mirada. Y eso es importante para nosotros. Hemos llegado a este viernes después de un largo ajetreo de la semana, con nuestros trabajos, con nuestras obligaciones familiares, con cuántas cosas, ¿no? Llegamos desesperados el día viernes y queremos, ¿verdad? Muchos esperan con muchas ansias el día viernes. Muchos porque el viernes es el día también, lamentablemente, queridos hermanos, el día del pecado. No sé cómo es en sus ciudades ustedes, pero en mi ciudad el viernes se transforma. ¿Sí? Todos los locales, ¿verdad?, los comercios, todos abren ya no solamente hasta cierta hora, ¿no? Amanecen. ¿Sí?
Las licorerías amanecen. Las fiestas están de aquí para allá. Yo tengo, por ejemplo, un salón de baile aquí muy cerca de la casa, que seguramente este día que estoy grabando en la noche van a empezar a sonar. La música es tan fuerte que se escucha hasta aquí. Es decir, te ponen todas las facilidades al hombre. ¿Para qué? Dice, para que el hombre descanse. Ha llegado el viernes, entonces el hombre tiene que descansar. ¿Y cómo el hombre descansa? Pecando. Porque va a una fiesta y claro, muchas veces va a la fiesta porque dice que me tengo que desestresar del estrés que significa el trabajo. Entonces mi mujer entenderá mi situación. Claro, pero allí ocurren todas las cosas inimaginables, queridos hermanos. Los chicos también en los colegios, ¿verdad? Esperan con ansias el día viernes para que terminen sus obligaciones. ¿Para qué? También para, en cierta manera, descansar. Por eso, frente a este día, el Señor nos dice, estate alerta. Tu corazón tiene que estar alerta. Sí, el Señor nos está diciendo, ten alerta, mira cómo es este rey David, ha hecho esto. ¿Por qué tú no puedes hacer esto? Y efectivamente, si no tenemos a Dios en el corazón, imagínate si a lo largo de la semana hemos abandonado la oración en la forma que tú quieras, tal vez no con el salterio, tal vez, no sé, con el rosario, con la coronilla de la Divina Misericordia o con la oración del corazón, y te has olvidado y llega el viernes y el Señor te dice, atento, atento. Hoy es un día de reconciliación. El Señor quiere encontrarse y ver cómo está tu corazón. Por eso el Salmo 139 aún nos dirá con mucha claridad esto que nos está hablando el Señor, que Él conoce nuestro corazón. Dice el Salmo 139, es bello, hermanos. Dice, Yahvé, dice, tú me escrutas y conoces. Escrutar quiere decir conocer la profundidad del corazón. Y eso solamente Dios lo conoce. Dice, ¿sabes cuándo me acuesto y cuándo me levanto? Mi pensamiento, dice, calas desde lejos, lo miras desde lejos. Y dice, esté yo en mi camino acostado, dice, tú lo adviertes. Que no está aún, dice, en mi lengua la palabra, y ya tú, Yahvé, Señor, lo conoces todo. Me aprietas por delante, dice. ¿Ya? Por atrás, por delante, y tienes puesta sobre mí tu mano. Ciencia misteriosa es para mí, harto alta, dice, que no puedo alcanzar. ¿A dónde yo iré lejos de tu espíritu? Dice. ¿A dónde de tu rostro podré huir? Dice el Salmo. Si hasta el cielo subo, allí estás tú. Bajo al infierno, allí te encuentro. Por lo tanto, el Señor conoce cada uno de nuestros pasos, queridos hermanos. Por eso el Salmo, dice el Salmo 50, dice, ¿verdad? Tú me escrutas y conoces mi corazón. Por eso es importante frente a esta realidad en este viernes hacer este examen de conciencia, a ver qué ha pasado a lo largo de esta semana o a lo largo de todos estos días. ¿Sí? Porque el Señor ya lo conoce, ¿verdad? Es imposible que tú vayas ocultando y digas, yo no he hecho nada, yo no soy nada, ¿sí? No hago daño a nadie, yo no cometo pecados, ¿sí? Cumplo con mis obligaciones de cristiano, pero dice Dios, conoce tu corazón. Dice, si estás arriba o estás abajo, conoce tus pasos el Señor. Me acuesto y me levanto, ahí te encuentro, porque ahí está el Señor. Por eso, frente a esta realidad, ¿verdad? Dios enviará al profeta Natán para denunciar su pecado. Y esto lo vamos a leer ahora en 2 Samuel en el capítulo 12. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo, es preciosa lo que Natán le va a decir con este ejemplo al rey David, hermanos. Siempre a mí me encanta leer este texto, sobre todo cuando estoy preparándonos los sacramentos a los adultos para hablar de la confesión, que es lo que estamos hablando hoy, no de este examen de conciencia. Dice, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeñita que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, lanar y vacuno, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la oveja o la ovejita del pobre y dio a comer al viajero llegado a su casa. Dice, David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, miren ustedes hermanos, vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo.
Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Qué cosa, hermanos. Dios ha enviado un profeta para denunciar un pecado. Así también a nosotros, ¿verdad? Dios nos envía un profeta para denunciarnos nuestro pecado. Por eso en este día de examen de conciencia, ¿quién es? Nuestra conciencia. Dice San Pablo, tenemos nuestra conciencia que nos denuncia, dice, de nuestros pecados. No necesitamos una persona externa. Es verdad, también puede haber, a veces en la familia, el padre, la madre, sabemos cómo están los hijos. Ya nosotros conocemos, ¿no?, el corazón de una forma y el actuar de nuestros hijos. Sabemos cómo es, lo que hace, lo que realiza. Y por eso muchas veces le decimos, no hagas esto, no hagas el otro, ¿verdad? Entonces, también lo denunciamos, ¿no? No hagas, por favor, no hagas esto, cuídate cuando vayas a salir a la fiesta, cuando vayas al trabajo, no hagas esta cosa, el otro. Entonces al profeta, a David le envía el profeta Natán y le dice, ¿no?, con este ejemplo, como este hombre, así, y el mismo rey David, ¿no?, toma esta iniciativa, ¿no? Dice, a ese hay que juzgarlo. Y David, y el profeta le dice, ¿verdad? Tú eres ese hombre, así dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te he ungido rey de Israel y te he librado de la mano de Saúl. Dice, te he dado la casa de tu Señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, dice, te añadiré todavía otras cosas, porque has menospreciado a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas. Pues dice, por esto, dice, nunca se apartará la espada de tu casa. Dice. Y en el verso 13 dice una cosa, me voy a saltar. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. He pecado contra Yahvé. David reconoce su pecado. Por eso, frente a este hecho, ¿no?, el Señor sabe, Dios nos ama profundamente. Y Dios no quiere que suframos, ¿verdad? Y el pecado nos hace sufrir. El pecado no nos hace felices, hemos dicho muchas veces. Y esa es la gran verdad. El pecado nos mata, nos hace entrar en la muerte. Quien vive en el adulterio, hermanos, ¿acaso es un hombre feliz o una mujer feliz? No es feliz, porque sabe en su corazón que ha lastimado a Dios, efectivamente, pero ha lastimado también el corazón de su esposo, ha lastimado el corazón de su esposa. Cuando alguien roba, hermanos, ¿acaso es feliz? No, sabe que ha hecho un daño terrible, porque sabe en su corazón, ¿verdad?, que está mal actuar de esa manera. Por lo tanto, el dinero que está usando sabe que no es correcto. Porque claro, muchos roban, dice, y roban en cantidades. Y con ese dinero, ¿verdad?, la corrupción, estoy hablando por ejemplo de la corrupción. Y con ese dinero compran casas, compran coches, toda una serie de gastos que realizan. ¿Acaso ese hombre puede ser feliz? No, no puede ser feliz porque su conciencia le está diciendo que ese dinero está mal habido. Y nunca será feliz. Y por eso en muchos lugares en el libro de Proverbios dice, ese hombre no va a acabar bien, ¿sí?, no va a acabar bien. Por eso, frente a esa realidad, hermanos, frente a la realidad del pecado, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en este viernes? Primero, reconocer nuestro pecado. ¿Sí? Por eso en el examen de conciencia, una de las formas interesantes para nosotros reconocer los pecados es, por ejemplo, de acuerdo a los 10 mandamientos. Nada más pongo el primer ejemplo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. En esta semana, ¿he amado a Dios sobre todas las cosas o es que he suplantado a Dios con otros ídolos? Tal vez estoy tan apegado al dinero que me es imposible amar a Dios, porque vivo tan pendiente del dinero que vivo todos los días pensando en eso. Es verdad, tengo en la cuenta una cuenta bancaria, pero no me basta. Necesito más. Si dices, no, tengo un coche, pero no estás contento con ese coche, necesito ahora una vagoneta. Sobre todo ahora que la tecnología nos están ofreciendo unas comodidades tal, hermanos, dice, y en tu casa quieres tener todo lo último. ¿Sí? Tienes el componente, la música, que bueno, tienes lo último, pero de repente al siguiente mes va a salir otra versión de ese sistema de música o de video. Entonces quieres tener eso y lo cambias y te vas llenando de este bien. Entonces tu corazón
¿verdad? Ya no está con Dios. Tu corazón a lo largo de semana ha estado, ¿con qué? Con estos ídolos. Entonces, pues una buena forma, ¿verdad?, es ir repasando. Agarras el catecismo y vas repasando a ver cuáles son los pecados que he cometido a lo largo de esta semana. ¿Para qué? Para que los confieses y digas, ¿verdad? Y porque ya Dios hemos dicho que conoce tu corazón, pero necesita Dios escuchar de tus palabras como David, ¿no? David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Y puedas decir hoy, ¿verdad?, he pecado contra Yahvé, he hecho esto. Por eso cuando nos vamos a acercar al sacerdote, si has hecho un buen examen de conciencia, podrás decirle, ¿no?, al sacerdote. El sacerdote dice: hijo mío, a ver, ¿cuáles son tus pecados? ¿Hace cuánto tiempo te confesaste? Eso es lo primero que te pregunta. Y te dice, no sé, hace 3 meses, 6 meses, 1 año. ¿Cuánta gente, hermanos, podemos ser hombres orantes y no nos confesamos? ¿Sí? No vamos a la confesión. Es verdad, yo siempre tengo estos ejemplos. Yo estaba antes en una parroquia hace muchos años y no he vuelto a ver personas así. Claro, éramos muy cercanos con este señor y todos los domingos este señor se confesaba antes de la Eucaristía. Siempre estaba este señor confesándose. Yo era todavía un muchacho, pero lo veía y eso se quedó en mi corazón. Ahora tampoco el Señor nos está llamando a ser ¿no?, escrupulosos, ¿no?, ver el pecado en todo, queridos hermanos. No es así. Pero por supuesto, la confesión nos ayuda porque es una guía espiritual. Porque tal vez necesitamos en ayuda en algo que nosotros humanamente no podemos. Por eso, con más razón, por eso la Iglesia nos dice, ¿verdad?, que tenemos que confesarnos al menos una vez al año. ¿Cuándo? Sobre todo en la fiesta de la Pascua. Pero sabemos que somos hombres pecadores como este rey David, ¿verdad? Que en el fondo llevamos este pecado del adulterio, que en el fondo llevamos este pecado del asesinato, porque no amamos a las personas así como quisiéramos amar, quisiéramos apoderarnos de los bienes que tienen los otros. Por eso nuestro corazón siempre a veces está lejos del Señor. Por eso la liturgia de las horas, ¿verdad?, nos acerca al Señor, para que nos pone frente a nuestra realidad, nos muestra cómo es nuestro corazón. Tenemos el corazón de David, ¿sí? Es así nuestro corazón. Por eso es tan difícil llegar a la santidad. ¿Qué es la santidad? Hemos dicho, hacer la voluntad de Dios. Dios quiere muchas cosas de nosotros, hermanos. Tanta gente en el mundo aún no conoce al Señor y Dios está pidiéndote para que hagas su labor, para que tú seas su boca. Pero no eres capaz de hacerlo, ¿no? Porque prefieres estar sentado muchas veces en la casa. A veces también la oración, ¿verdad?, nos pone en esa situación. Está bien, me siento bien, en paz con mi conciencia, como he dicho, ¿verdad? No hago daño a nadie, mientras yo hago y estoy con el Señor, pues no pasa nada. Y no es así. El Señor nos mueve, nos quiere mover del lugar en el que estamos sentados. Sí. Que tenemos que salir, ya dice el Papa Francisco, no podemos seguir así, una iglesia estática. A veces da pena nuestra iglesia, ¿verdad?, que se ha esclerotizado, ¿verdad?, se ha quedado ahí. Ya. Se quedan felices simplemente con los sacramentos. No tengo los sacramentos, tengo las misas y no hay que hacer nada más. No, no es eso, solamente eso, dice, no. Por eso quien reconoce su pecado se pone en camino. ¿Sí? En este caso, en camino a la confesión, hermanos. ¿Ya? David reconoce su pecado y Dios perdona su pecado. Terrible semejante pecado. Dice, pero no morirás. Y las consecuencias para el rey David están en el libro de Samuel. Les invito a que lo lean. Es terrible. Lo que va a hacer su hijo Absalón va a ser terrible, hermanos. ¿Sí? La espada de su casa efectivamente no se va a separar. El único que va a encontrar, ¿verdad?, también según el deseo de Dios va a ser Salomón. Y cosa muy curiosa, Salomón será hijo de David y de Betsabé, porque el primer hijo, el hijo del adulterio, morirá. Y David estará en luto porque no quería que muriese este hijo. Es muy lindo esta parte del libro de Samuel, les invito a que lo lean, porque cómo vive David esta realidad, ¿no?, cuando se pone mal su mujer. Y este hijo va a morir, pero después Dios le va a regalar otro hijo, que es Salomón. Y Salomón va a ser también un hombre
Es verdad, va a ser un hombre pecador, pero Salomón va a tener la grandeza de haber construido el templo de Jerusalén. David quiere construir el templo, hemos hablado en otras catequesis. Dios le dice, no me vas a construir tú, no, será tu hijo el que me va a construir. Por eso, ¿cómo, verdad? Aquí nos está enseñando una cosa muy linda, queridos hermanos, que Dios del pecado saca la vida, que Dios de la muerte saca la vida, ¿sí? Que de la esclavitud Dios saca la libertad. El pueblo de Israel estaba en la esclavitud y les llevó a la tierra prometida, les llevó a la libertad. Nosotros, gracias a Jesucristo, porque Él entró en la muerte, ¿verdad?, nos ha concedido la vida. El pecado, hemos dicho, es estar en la muerte. Nadie es feliz estando en el pecado. Pero gracias a Jesucristo, ¿verdad?, nosotros podemos pasar ahora. ¿Por qué? Podemos pasar por la muerte. Gracias al sacramento del bautizo, es eso, ¿verdad? El sacramento del bautizo, ¿verdad?, nos introduce en la muerte, en las aguas de la muerte, y después salimos de ella resucitados. Eso es lo que nos quiere enseñar. Por eso todos los días, ¿verdad?, cada salmo que hacemos es un salmo de resurrección. Todos los días cuando rezamos, entramos en la muerte, ¿verdad?, con nuestros pecados, pero gracias a la oración resucitamos, porque Dios nos quiere conceder una oportunidad más. Qué cosa más linda, hermanos. Pero alguno podrá decir, ¿verdad?, ¿por qué Dios perdona semejante pecado? David todavía podía preguntarse, ¿no? No solo es adúltero, también es asesino. Además, también acabamos de escuchar, ¿no?, que dice Dios que he encontrado un hombre según mi corazón. Claro, humanamente, queridos hermanos, esto no tiene lógica. ¿Sí? O sea, cuando alguien lee la Biblia así literalmente, dice, humanamente esto no tiene sentido. ¿Sí? ¿No? Porque el adúltero y asesino hay que juzgarlo, hay que llevarlo a los tribunales de justicia y tiene que pagar su delito. Eso piensa el mundo humanamente. Pero la pedagogía divina, queridos hermanos, es otra. Y la pedagogía divina la vamos a encontrar justamente en el verso 3, que dice, ¿verdad?, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. La primera palabra es misericordia. ¿Ya? Ahora, por eso el Papa Francisco, queridos hermanos, ha escrito un libro titulado El nombre de Dios es misericordia. Ya. Me gustaría de verdad leer este libro, lo he leído antes de preparar esta catequesis y de verdad es precioso el libro. Si yo tuviese que hacer, yo he dicho, ¿por qué no hago la catequesis leyendo este libro? Pero no, me quiero ceñir a lo que Juan Pablo II nos está siguiendo por este camino. Por eso tenemos mucho material, hermanos. Por eso voy a tomar solamente una cita y en una próxima catequesis voy a tomar la siguiente cita porque el tiempo no nos va a dar, hermanos, como estamos viendo, porque hablar del pecado es bien grande, hermanos, no se termina, porque es que Dios está escrutando nuestro corazón. Y como Dios escruta nuestro corazón, las palabras son importantes para que caigamos que en esta realidad que somos hombres y mujeres pecadores. Por eso solamente utilizaré una cita que enseguida la vamos a leer, justamente tomando el verso 3. Por eso, de todas maneras, queridos hermanos, el enlace al libro que está en PDF lo voy a dejar debajo del video para que ustedes lo descarguen y lo bajen a su computadora y lo impriman. Y si no, pues lo tengan en su celular y lo puedan leer, hermanos, porque de verdad no tiene desperdicio. A mí me ha ayudado bastante y yo sé que a ustedes también les va a ayudar. Por eso ahora vamos a iniciar leyendo los versículos del Salmo 50. Como verán, no vamos a abarcar todo, hermanos, debido al tiempo. No quiero que este video tarde más de la cuenta. Tenemos mucho que hablar. Por eso, lo que quede por decir del Salmo 50 lo veremos en unas próximas catequesis, hermanos. Solamente ahora vamos a abordar el verso 3, hermanos, que nos habla de la misericordia. Pero voy a hacer una aclaración importante sobre el Salmo 50. ¿Ya? El Salmo 50 tiene dos dimensiones. ¿Ya? Esa es la pedagogía divina. Los versos que van del 3 al 11 nos muestran la región tenebrosa. Y los versos que van del 12 al 19 nos muestran la región luminosa.
Y este es, ¿verdad? Este es el sacramento de la confesión. Al sacramento de la confesión, el hombre que entra pues en la oscuridad. El pecado, ¿no?, nos pone en la oscuridad. No nos permite ver más allá de nuestras narices, como decimos, ¿verdad? El hombre pecador, ¿verdad?, no tiene discernimiento. No tiene discernimiento. No sabe qué hacer en su vida. ¿Cuánta gente en el mundo vive esta realidad? ¿Cuántos cometen en otros, entran en pecados serios porque no tienen discernimiento? ¿Sí? Porque no saben lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? No saben discernir. Y eso es terrible, ¿verdad? Para nosotros el hombre orante no puede ser un hombre orante, tiene que saber discernir. Por eso antes de poder tomar una decisión, tiene que saber si eso viene de Dios o no viene de Dios. Por eso si, digamos, tengo que dar un regalo a mi hijo, tengo que saber si ese regalo es efectivamente lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Ahorita me viene un ejemplo para que veamos el poder del discernimiento, hermanos, con los niños. Los niños que tienen 3 años, 5 años. Hoy día que los celulares están de moda. Y muchos padres, ¿verdad?, que no tienen discernimiento, ¿qué es lo que hacen? Como el niño chilla, ¿no?, y se pone y se chilla y se revuelca en el piso, ¿no?, porque claro, quiere tener el celular de su padre, dice, no, entonces le voy a regalar para que se calle el celular. Yo conozco padres que actúan así hoy y ustedes seguramente también. Entonces, ¿qué hacen? Le regalan al niño de 3 años un celular, o al niño de 5 años, o de 17 años, le regalan el celular de última generación que ni los propios padres pueden tener. O sea, eso es no tener discernimiento, queridos hermanos. ¿Sí? No tener, porque ese niño después se va a acostumbrar, claro, tú no puedes estar controlado constantemente a tu hijo, qué es lo que ve, qué es lo que hace. Y las cosas que ese niño vivirá porque le has regalado un celular. Y si tienes wifi en tu casa, le has dado eso más, aquí está, para que navegues, para que te juegues tus jueguitos. Efectivamente estará jugando, pero de repente pronto entrará a TikTok. ¿Sí? Y TikTok, queridos hermanos, no es el paraíso, no lo es. Y allí van a ver lo que no quieren ver, porque TikTok te muestra según tú estás viendo. Y eso te va mostrando, así vas pasando y te va mostrando, porque hay un algoritmo. Y hoy día los algoritmos son tan famosos, ¿no? Eso mismo también nos pasa, por ejemplo, en YouTube. Cuando miramos ciertas preferencias, YouTube nos va recomendando. Ya. Por eso no nos podemos dejar perder, hermanos, por eso es importante. Por eso en la confesión, ¿verdad? En la confesión nosotros tenemos que discernir, ¿no? Entonces, esto que he hecho a lo largo de esta semana, ¿es pecado o no es pecado? Para que cuando llegues frente al sacerdote le digas. Entonces, entramos en la oscuridad y después salimos de la confesión iluminados, ¿verdad? Sale la luz, porque nosotros somos también luces, hermanos. Estamos llamados para ser somos la sal, luz y fermento, dice, de la tierra. Entonces el hombre sale así de la confesión. Por eso nos voy a terminar con esto también, esta catequesis, hermanos. Como verán, yo había preparado todos los versos, pero no nos da. Me voy a detener con esto, con esta parte del Salmo 50. Dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Entonces, decíamos, ¿no? La primera palabra es misericordia. Por eso vamos a hacer ahora la cita del Papa Francisco de este libro titulado, ¿verdad?, El nombre de Dios es misericordia. Y lo voy a leer, hermanos, porque no tiene desperdicio, es precioso. Dice, etimológicamente misericordia significa abrir el corazón al miserable. Miserable, esta palabra. Dice, ¿quién es miserable? Aquel que no tiene valor frente a los demás. ¿Y quién es ese que no tiene valor? No, esas son mis palabras, ¿no, hermanos? ¿No? El pecador. Entonces, ¿quién es ese miserable, hermanos? Somos tú y yo. ¿Sí? Somos esos hombres. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Misericordia. Ahora entendamos. Dice, es abrir el corazón al miserable, es decir, a ti y a mí. En la confesión Dios nos abre su corazón. ¿Para qué? Lo vamos a decir, lo va a decir ahora el Papa Francisco, dice. Y enseguida vamos al Señor. Misericordia, dice, es la actitud divina. Mira, que tiene, va a usar 3 verbos el Papa Francisco. Que abraza, es la entrega que Dios que acoge y se presta a perdonar. 3 verbos. En la misericordia Dios nos abraza. Lo primero que Dios hace, queridos hermanos, es abrazarnos. ¿Sí? Es abrazarnos. ¿Se dan cuenta, no? Abrazarnos.
es cruzar los brazos y acoger al otro. Pero abrazar es eso. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros estamos necesitados de este abrazo de Dios? Hemos llegado al viernes, ¿verdad? Por el peso del pecado. Sabemos lo que hemos hecho a lo largo de esta semana, que no hemos sido fieles al Señor. Y ahora necesitamos ser acogidos por alguien, porque ¿quién nos puede amar como Dios nos ama, hermanos? Nadie. Siempre en la familia tenemos conflictos, ¿sí? Con la esposa, con el esposo, siempre con los hijos tenemos conflictos. ¿Sí? Y nuestro corazón constantemente está pidiendo ser abrazado, porque a veces llevamos sufrimientos tan profundos, queridos hermanos, a veces, muchas veces, por el fruto del pecado, que necesitamos ser abrazados en ese momento. Por eso, cuando entramos en la confesión, dice que Dios es Padre misericordioso, ¿verdad?, que abre el corazón al miserable, es decir, a ti y a mí, lo primero que nos hace es abrazarnos. ¿Sí? Has llegado de un combate, has llegado a este viernes de una semana de combate. No se olviden, la oración es un combate, la vida es un combate. Has combatido, has peleado, ¿verdad? Y has peleado muchas veces contra ti mismo, contra tus pasiones, contra tus pecados. Y en ellas muchas veces hemos salido perdiendo. Y lo primero, por eso, cuando vamos a la confesión, Dios nos abraza. Lo primero. Y cuando nos ha abrazado, dice el Papa, ¿verdad?, nos acoge. Es decir, nos trae nuevamente a la iglesia, a la comunidad. ¿Dónde somos acogidos? En la iglesia, en la comunidad. Por eso el hombre que se ha confesado, ¿dónde vuelve? Ahora vuelve a la iglesia. ¿Y en la iglesia qué hace? Puede comulgar. Por eso, para comulgar, ustedes saben, queridos hermanos, no podemos comulgar cuando estamos en pecado mortal. Por ejemplo, ¿no? Bueno, si tienes un pecado venial, no hay problema, ¿no? Después te puedes confesar, pero mejor si te confiesas antes. A eso es lo que nos está preparando el Salmo 50, pero no solo eso. Una vez que te acoge, te perdona. Es decir, Dios, la pedagogía divina, ¿se dan cuenta? No es como la del hombre. Lo que el hombre está pidiendo, no, primero te voy a perdonar y después veré a ver qué hago contigo. No, Dios primero nos abraza, ¿sí? Después de abrazar nos acoge y después nos perdona. Dice, hijo, tranquilo, sigue adelante, yo te perdono porque yo te amo. Seguimos, dice el Papa, Jesús ha dicho que no vino para los justos, sino para los pecadores. Sí, así es, que nadie se considere hoy día llegado al viernes justo, hermanos, empezando por mí. Justo es aquel que se ajusta a la voluntad de Dios, hermanos, no se olviden, ese es el justo. ¿Quién es el único que se ha ajustado a la voluntad de Dios verdaderamente? Ha sido Jesucristo, hermanos. Él es el justo por excelencia. Y este justo ha muerto por nosotros y ha muerto por nuestros pecados. Por eso cuando el hombre peca, hermanos, ¿quién entra en la muerte? Sí, a partir de Jesucristo. No somos nosotros, es Cristo que entra por nosotros, dice, porque sabe que cuando pequemos no seremos felices, seremos totalmente infelices. Nuestra vida no será la misma. Por eso dice, yo voy a entrar por ti, porque yo sé que tú no puedes vencer esos pecados. Hay pecados, hermanos, que el hombre no puede salir, ¿sí? Y tú y yo sabemos, ¿verdad?, en nuestra conciencia cuáles son esos pecados, de los que no podemos salir. Año tras año sabemos lo que llevamos en el corazón. Por eso es importante hacer ese examen de conciencia, decir, a ver, a la edad que tengo, ¿cuáles son esos pecados del que no puedo salir? Y a veces por eso, hermanos, las actitudes, por ejemplo, de un hombre adulto, a veces da vergüenza, ¿sí? Yo quiero ponerles un ejemplo, ¿sí? Porque no soy ningún santo, queridos hermanos. Hace unos días fui a hacer la inspección vehicular al coche. Y me fui, hice la cola, ¿no? Así hacemos aquí en nuestra ciudad. Y cuando llegó me hicieron observaciones a ciertas cosas que me faltaban del coche. Y yo, claro, el coche ya se había hecho mantenimiento, lo llevé con el mantenimiento correctivo, todo. Pero por esa observación minuciosa que me hicieron, yo me alteré. ¿Ya? Entonces, claro, no alteré con palabras, quiero decir, ¿no? ¿Ya? Y después me di cuenta y dijo, pero qué vergüenza. Yo me di cuenta y dije, qué vergüenza, ¿no? Primero fíjate la edad que tienes, ¿sí? Y mira lo que estás haciendo. Y sentí una vergüenza, hermanos. Y sentí una vergüenza profundo en mi corazón.
Y dije, ¿cómo a esta edad que tienes sigues actuando así? ¿Ya? Y efectivamente después me pedí perdón, ¿no? A los policías, les dije perdón por mi actitud, ¿sí? A los dos policías, ¿no? Pero me vine con la vergüenza, ¿sí? O sea, me dio vergüenza decir eso incluso, ¿sí? Por eso, o sea, es verdad, a veces los pecados, o sea, dan vergüenza, hermanos. Sí, y a veces por esa vergüenza que tenemos no queremos confesarnos, ¿no? Pero Dios está ahí, pues hemos dicho que Él nos abraza primero y decir los pecados, pues Dios después se olvida, Dios. Sí, Dios se olvida. Por eso dice, seguimos con lo que dice el Papa Francisco. Por eso se puede decir que la misericordia, dice, es el carnet de identidad de nuestro Dios. Qué cosa más interesante. Ustedes saben que el carnet, ¿no? es el documento de identidad que nosotros tenemos, con la que nos presentamos al mundo. El carnet nos dice, en cierta forma, ¿no? Lo que somos, quiénes somos, sobre todo, ¿no? ¿Quiénes somos? Entonces Dios tiene un carnet de identidad, dice, ese carnet de identidad de Dios es la misericordia. ¿Sí? Por eso cuando Dios mira nuestros pecados, así como los he comentado, la mía, y cuando ustedes también las comenten, por eso es bueno interiorizar, queridos hermanos. Cuando tenemos una actitud de pecado, hermanos, es bueno interiorizar, hay que quedarse ahí. ¿Sí? Por eso el Salmo 50, solamente me estoy deteniendo, se dan cuenta, en el verso 3 y 4, porque con esto vamos a terminar la catequesis. Nos está diciendo algo, nos está hablando al corazón. ¿Sí? Donde dice, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Hay algo en mí, ¿verdad?, que necesita ser lavado. ¿Qué es lo que se lava, hermano? Algo que está manchado, algo que está sucio. Así está nuestro corazón. ¿Sí? Necesita ser lavado. ¿Qué es lo que necesita ser limpiado? Lo que está sucio. ¿Sí? Limpiamos la casa, agarramos la escoba y barremos todo lo que está sucio, ¿verdad? Así está nuestro corazón. Cada rincón de nuestro corazón, ¿verdad? Por eso este Padre misericordioso viene a lavar y limpiar, porque su nombre, dice el Papa Francisco, es misericordia. Dios de misericordia, Dios misericordioso. Para mí, dice, este es realmente el carnet de identidad de nuestro Dios. Siempre me ha impresionado, dice el Papa Francisco, leer la historia de Israel como se cuenta en la Biblia, en el capítulo 16 del libro de Ezequiel. La historia compara a Israel con una niña a la que no se le cortó el cordón umbilical, sino que fue dejado en medio de la sangre, abandonada. Dios la vio debatirse en la sangre, la limpió, la untó, la vistió y cuando creció, la adornó con sedas y joyas. Ese es el pueblo de Israel. Mira cuánto amó al pueblo de Israel, porque así lo trató. Pero ella, dice, enamorada de su propia belleza, se prostituyó, no dejando... Mira, vamos a leer, dice, no dejando que le pagaran, sino pagando ella misma a sus amantes. Pero Dios no olvidará su alianza y la pondrá por encima de sus hermanas mayores, para que Israel se acuerde y se avergüence cuando le sea perdonado lo que ha hecho. Es lo que decía, hermanos, ¿verdad? Es lo que me pasó a mí. Por eso, y con esto termino la catequesis, hermanos, porque no da para más, ya, no quiero que sea más tiempo. Con esto termino, ¿verdad? En este día viernes hemos llegado y leemos este Salmo 50. Quiero que cada uno de ustedes, como con los demás salmos, nos detengamos. No vayamos deprisa, hermanos. A veces queremos hacer todo deprisa y a veces a quienes leemos, ¿verdad?, rezamos con el salterio, ese pecado nos viene, ¿verdad? Queremos hacer todo a prisa, por eso es importante levantarse antes. O si estás en tu casa como en el mío, ¿verdad? Yo tengo y trabajo en mi casa. Pues ahora he dicho, desde hace un tiempo ya, ¿verdad? Me voy a dar el tiempo. Porque tengo tiempo para muchas cosas. No me doy tiempo para jugar, me doy tiempo para ver el celular, me doy tiempo para mi trabajo. ¿Por qué no me voy a dar tiempo para el Señor? Entonces me detengo y digo, y leo este verso y me quedo, dice, a ver, esto que se cumple en mi vida. Entonces hacemos un examen de conciencia. Por eso que hoy día, hermanos, no se nos pase. Es verdad que conmigo hemos detenido solamente el verso 3 y 4. Yo te invito a que ahora sigas con los demás versos y hagas lo mismo y te detengas. Dios mediante, más adelante prepararé la segunda parte de esta catequesis en la segunda temporada, donde vamos a abordar los demás versículos. Por eso este salmo es precioso, hermanos. Ya. Por eso hoy abramos nuestro corazón, hermanos.
Dios está dispuesto a perdonarnos todo lo que hemos hecho. Tal vez tienes pecados que has cometido hace muchos años que nunca los has dicho a Dios. Lo has guardado en tu corazón y ese pecado está maquinando en tu corazón, ¿verdad? No te impide ser feliz. Ya. Por eso es el tiempo en donde ahora digas, Señor, esto es lo que he hecho, esto que voy ocultando en mi corazón, porque tú puedes y yo podemos ocultar frente a los hombres, pero frente a Dios que ya conoce, ese pecado Dios lo conoce. Solamente que está esperando que lo digas. Como a David, ¿no? David reconoce, dije, he pecado. Esa palabra es importante, he pecado. Por eso, hermanos, que esta palabra, que este Salmo 50 ahora nos acompaña a lo largo de este día y de todos los días y nos prepare para el gran día que es el día del Señor. De esta manera, queridos hermanos, terminamos la catequesis de hoy. Buenos días.